La década de los 40 marca el inicio de una época agitada, de grandes luchas sociales que marcan profundamente el país. Así que adentrémonos en esta década, comenzando con el año 1942. En 1942, Teodoro Picado confirmaría su aprobación al Partido Comunista en cuanto a la aprobación de las garantías sociales. José Figueres Ferrer es exiliado por parte del gobierno de Calderón con el fin de limitar su discurso político crítico, hecho por el cual fue detenido de manera ilegal. Figueres se transformó en uno de los mártires más destacados entre los anticalderonistas. La oposición lo nominó al Congreso en el primer lugar de la papeleta y su expulsión se transformó en uno de los temas de fondo de la campaña. Después de su expulsión, José Figueres Ferrer tenía dos líneas de acción que preparaba desde México. Uno, la búsqueda de una justificación atractiva para el derrocamiento de Calderón, y dos, la elaboración de un plan reformista alternativo al oficial. En el año 1943 vemos una evolución en el Estado con cambios como Calderón Guardia justificaba la creación del bloque de la Victoria ante la Embajada de Estados Unidos, indicando que Vanguardia Popular tenía bases nuevas respecto a las anteriores y que luchaba por mantener la familia, la religión y la propiedad. Además, que él cambió el movimiento comunista por uno más relacionado con el socialismo. Para el mes de junio se aprobó la reforma constitucional, para el mes de agosto se aprobó el Código de Trabajo y para septiembre se firmó el acuerdo entre el Partido Republicano Nacional y el Partido Vanguardia Popular, postulando a Picado a la presidencia. Por Ley 31 del 24 de noviembre se flexibilizaron las normas sobre trabajo nocturno, descanso para el almuerzo, tratamientos diferenciados para trabajadores agrícolas, limitaciones al salario en especie y la embargabilidad de salarios. Para el año 1944, reacciones contrarias a las reformas sociales ocurrieron. Para este año hubieron reacciones contrarias a las reformas sociales que culminaron en despidos masivos de trabajadores. En los sectores industrial, agrícola y en los talleres de zapatería se produjeron despidos y aumentaron el apoyo a la campaña de León Cortés de cara a las elecciones de 1944, denunciando que el Código de Trabajo era comunista y que debía ser derogado. Durante todo este proceso electoral se presenciaron actos de violencia, desde manifestaciones hasta tiroteos y muertos. La oposición, particularmente el Partido Socialdemócrata, planteó que en realidad Cortés había ganado las elecciones de 1944 y no Teodoro Picado, lo que habría roto en este momento definitivamente el orden institucional. Posterior a esto, hubieron unas reformas en la materia normativa por la Ley 56 del 7 de marzo de 1944, se ampliaron las empresas agropecuarias que podían trabajar fuera de la jornada ordinaria sin remuneración extraordinaria y se facultó el embargo sobre el preaviso. Por la Ley 33 del 26 de junio se flexibiliza el trabajo en días feriados. Por la Ley 25 del 17 de noviembre se elimina la obligación de reportar trabajadores agrícolas ocasionales y sus salarios. Se da mayor flexibilidad al trabajo de los adolescentes, se reduce la licencia de maternidad de las vacaciones, se amplían los establecimientos que pueden trabajar feriados, se incluye una norma discriminatoria sobre la remuneración en día de descanso en el trabajo agrícola e industrial, se exime del principio de igualdad salarial a las gratificaciones y se incluye como actividades que tienen prohibida la huelga a diversos tipos de transportes, la carga y descarga en muelles y atracaderos. Por la Ley 33 del 6 de diciembre se autoriza a empleadores agrícolas a dedicar sus trabajos en recolección de cosechas a destajo y se establecen comisiones mixtas de salarios por rama de actividad y no por región. Por su parte, en 1945, En 1945 desaparece el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, al fusionarse con el Partido Acción Demócrata, constituyendo el Partido Socialdemócrata. Un pequeño grupo terrorista, el cual se asoció con el recién formado Partido Socialdemócrata, inició, atacando instalaciones públicas e intentaron asesinar a Manuel Mora por medio de la explosión de una bomba en su casa y otra en su automóvil. mientras que en 1946 ocurrieron cosas como las siguientes.
Con la muerte de León Cortés inician ideales y aspiraciones por parte de Otilio Ulate. Se rearticula la burguesía nacional cuando aumenta la participación y liderazgo de los políticos conservadores con el apoyo del campesinado. Con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social se demuestra una mayor oposición a las garantías sociales y al Código de Trabajo, aunque limitada por el gran apoyo popular a esta legislación, y se da una lucha abierta al impuesto sobre la renta. Para las elecciones de medio periodo, es decir, de diputados y municipalidades, el discurso de la oposición se había agravado y empezaron a anunciar una guerra civil si se producían más irregularidades. Aunque hubo irregularidades, los resultados arrojaron un desgaste del bloque de la victoria y a pesar del triunfo de la coalición oficialista, Ulate avaló el proceso. Como consecuencia se promulga la Ley Electoral número 38 del 11 de diciembre de 1945, que garantizó por primera vez en Costa Rica que se efectuarían elecciones que no serían dirigidas por el Poder Ejecutivo, sino confiadas a un tribunal independiente integrado por representantes de los tres poderes del Estado. Para diciembre se aprobó el impuesto de la renta por Ley número 8371. La Oficina de Inteligencia realizó informes sobre el avance del comunismo en Costa Rica. Cundió una verdadera histeria anticomunista ante la población de diversa condición social que no estaban afiliadas al Partido Comunista o que no se habían beneficiado con las políticas de bienestar social. La cruzada anticomunista contó con el estímulo y el financiamiento del sector capitalista agrocomercial y de un pequeño núcleo ligado a la emergente industria manufacturera, quienes actuaron agresivamente en asocio con el clero y con los sectores reformistas socialdemócratas burgueses. La radio y la prensa jugaron en esto un papel decisivo y novedoso. Por Ley 668 del 14 de agosto se limitan los daños y perjuicios en caso de despidos incausados. Se eliminó la obligación de notificar por escrito la causal de despido y se limita quienes pueden acusar por infracciones a las leyes laborales. En el año 1947 las cosas se empezaron a agitar. Algunas cosas importantes que ocurrieron fueron: en este año se llega al paro patronal de la banca, comercio e industrias, conocido normalmente bajo el nombre de la huelga de brazos caídos. Llega a Costa Rica Romualdi, quien provocó el primer enfrentamiento público entre Rerum y la CTCR. Romualdi informa a Matthew Ball que Núñez ha solicitado asistencia por $4,000 para lograr un nivel de eficiencia similar a los sindicatos comunistas. Los opositores organizaron una demostración en julio de este año que se convirtió en el paro patronal, por medio del cual los que apoyaban a la oposición cerraron sus empresas y los bancos. Un grupo terrorista asociado al Partido Socialdemócrata atacó el diario La Tribuna, matando a una persona e hiriendo a 12. Intentaron asesinar a su director Manuel Formoso por medio de una bomba en su casa de habitación y al mismo Calderón Guardia por medio de 2 atentados. Para agosto de este año, durante el paro patronal, el periódico del Partido Vanguardia Popular fue dinamitado. Para diciembre se anunció el establecimiento de la Oficina de Coordinación, sede del Movimiento Solidarista Costarricense, con la colaboración de industriales, agricultores, comerciantes y banqueros. Se amplía la jornada nocturna de las mujeres y se permite a los trabajadores aceptar trabajar en feriado. Luis Alberto Monge Álvarez pasó de ser líder sindical a presidente de la CTRN y fue electo diputado constituyente por el Partido Socialdemócrata. Y llegamos al infame año 1948. En este año pasaron muchas cosas que mudaron la historia de Costa Rica, entre ellas: en este periodo, en nuestro país, se configura un clima de extrema polarización y creciente violencia que culminaría con la guerra civil debido a alianzas conflictivas y en torno a las reformas sociales. La alineación política con los Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y el manejo político de gobierno. Para las elecciones, el Partido Vanguardia Popular y el Partido Republicano Nacional presentaron papeletas separadas para diputados, pero ambos apoyaban la candidatura presidencial de Calderón Guardia. Por otro lado, la oposición se presentó unificada, incluyendo el Partido Demócrata, el Partido Unión Nacional de Ulate y el Partido Socialdemócrata. Lo que sucedió es que, de acuerdo al resultado oficial, Ulate venció a Calderón Guardia por 10,000 votos, pero el Republicano Nacional y el Partido Vanguardia Popular obtuvieron más votos para diputados que la oposición. El problema se agrava cuando, al día siguiente de la votación,
se quema en un incendio de origen indeterminado una parte del material electoral. Elementos como estos hicieron que Ulate se declarara ganador y felicitara a Picado por las elecciones, pero Calderón Guardia se negara a reconocer la victoria de Ulate y se produjeran manifestaciones con personas cuya consigna era "queremos votar". Ya para el 1 de marzo, la reacción del Partido Republicano Nacional fue la de impugnar las elecciones ante el Congreso, el cual se procedió a anular las elecciones para la presidencia el 1 de marzo de 1948. Para las elecciones de ese año, el presidente de los Estados Unidos apoyó a Ulate, debido a su posición anticomunista. La alianza del bloque de la victoria se da en un proceso ligado con el creciente anticomunismo en el marco de la Guerra Fría. La alianza de la oposición se quebraría una vez finalizada la Guerra Civil del 48 y se expresarían las relaciones entre la Junta Militar de Gobierno y la Asamblea Constituyente, así como la conformación y confrontación dentro de la Asamblea Constituyente, particularmente en temas como el de la utilización del empleo público y el servicio civil. Se firma el Pacto de la Embajada de México. No obstante, este pacto sería posteriormente derogado 2 meses después por la Junta Militar, que asumiría luego el poder. La invasión de Somoza y la presión militar de Estados Unidos provocaron la negociación entre el máximo dirigente comunista Manuel Mora y Figueres, en la que abordaron las condiciones que fueron pactadas en el Pacto de Chomogo y que serían adicionadas al acuerdo del Pacto de la Embajada de México, entre ellas, respetar los derechos de los empleados públicos, salvo los que hubieran cometido actos ilegales o delictuosos, el respeto de toda la reforma social, incluyendo el Código de Trabajo y las garantías sociales sin excepción. Dentro de las medidas tomadas por la Junta Militar, se autoconstituye y asume el poder legislativo, el ejecutivo y posteriormente deroga la Constitución, manteniendo las garantías individuales y sociales. Por medio de diversas leyes promulga los tribunales de probidad y sanciones especiales fuera del Poder Judicial. Una vez que la Junta Militar presidida por José Figueres Ferrer llega al poder, se marcó el inicio de la tercera etapa para el movimiento sindical, durante la cual se estableció un régimen autoritario que restringió el ejercicio pleno de derechos democráticos. El Pacto de la Embajada de México fue irrespetado primero y luego denunciado unilateralmente por la Junta. Figueres y sus aliados optaron por ejercer un anticomunismo con el apoyo de Estados Unidos. El anuncio de un gobierno de facto por la Junta Militar se hizo el 29 de abril de 1948. Por medio de una comunicación del Partido Socialdemócrata, al plantear que a partir del 8 de mayo el Ejército de Liberación Nacional asumiría el gobierno por un lapso de hasta 2 años mediante la instalación de una junta que denominaron la fundadora de la Segunda República. La Junta Militar fue reconocida como gobernante por Estados Unidos por medio de la firma el 30 de abril del 48 del Convenio de Reconocimiento de la Conferencia de Bogotá. La Junta Revolucionaria se instaló el 8 de mayo de ese año como Consejo de Gobierno Provisional, con el nombre de la Junta Fundadora de la Segunda República. Acto seguido se proclamó cuerpo ejecutivo y legislativo y llegaría a alcanzar funciones judiciales. La Junta abolió la Constitución y convocó una asamblea constituyente. Surgió así la llamada dictadura de los 18 meses. La Junta sometería un proyecto de constitución y reconocería como presidente electo a Otilio Ulate. Además, solicitaría ratificar a la constituyente. Se celebraron las elecciones para la constituyente el 8 de diciembre de 1948, con la participación de 7 partidos políticos. Sin embargo, tan solo 4 lograron elegir diputados: el Partido Unión Nacional de Ulate, el Nuevo Partido Constitucional, que incluyó liberales y conservadores, el Partido Socialdemócrata de Figueres y un partido regional llamado Confraternidad Nacional. En los años 1949 y siguientes sucedieron varios hechos importantes, como Luis Alberto Monge, quien llegaría a ser presidente de la República, acepta un cargo en la OIT, donde colaboraría con el desmantelamiento del sindicalismo comunista a nivel latinoamericano.
Durante la Junta Militar, que duraría de 1948 al 49, la Junta elabora un proyecto de constitución que somete a la constituyente, con la idea de que esta fuera la base para su labor. Sin embargo, esta lo rechaza, y en su lugar utiliza de base la Constitución de 1871, lo cual la Junta interpreta como un voto de censura. La Junta Militar entrega el gobierno a Oblate el 8 de noviembre de 1949. Con relación a la huelga, se intentó limitar la huelga a los servicios de utilidad pública. Esto se definía por ley en el Código de Trabajo de una forma extensiva, con lo que prácticamente excluía del ejercicio de la huelga a todas las actividades públicas y privadas. Incluso, en 1950, se presenta un proyecto para reformar el Código de Trabajo, prohibiendo el funcionamiento de los sindicatos de ideas antidemocráticas. El fenómeno de represión sindical se vio agudizado con el ascenso del poder del Partido de Liberación Nacional en 1953. A finales de este año, el movimiento sindical estaba reducido a su mínima expresión. Se bloquean las asambleas por medio del Ministerio de Salud, quien no daba los permisos para realizarlas. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo disolvía los sindicatos que no realizaban estas asambleas por falta de sus obligaciones. Por su parte, el régimen establecido por la Junta fundadora de la Segunda República fue marcado por las siguientes características. La Constitución política. Con excepción de las garantías individuales y sociales, se deroga la Carta Magna de 1871. Respecto de la división de poderes es eliminada y se atribuyen las labores del Poder Judicial mediante la creación de tribunales especiales sumarios. El Poder Legislativo es asumido vía decreto. Controla los aparatos militares y mantiene el ejército privado. Con respecto a la libertad electoral, los partidos de oposición son perseguidos, exiliados sus dirigentes y es proscrito incluso el Partido Vanguardia Popular. Las elecciones venideras se harían sin los partidos de oposición. Se desconocen las elecciones nacionales de diputados y municipios que había ganado la oposición. Se legitima el golpe de Estado, pero no se entrega el poder al vencedor Otilio Ulate de inmediato. Respecto de la libertad de prensa, se cierra el principal diario de oposición, y esta práctica continuaría durante la administración de Figueres del 53 al 58, prohibiendo la literatura de ideología o de tendencia comunista, así como la pornográfica y la contraria a la honestidad, así como en la administración de Orlich, cuando en el 62 se crea un tribunal para censurar publicaciones de tipo comunista. Sobre la política laboral, se deroga la pena que se había establecido en el contexto del paro patronal denominada huelga de brazos caídos. Sobre el servicio civil se establece la selección con base a la idoneidad comprobada, así como un sistema de ascensos. Se excluye a las personas con ideologías totalitarias. Se despidió sin prestaciones a los empleados públicos con filiación caldero-comunista, incluyendo los del Poder Judicial, y también se autorizó el despido por razones políticas en el sector privado. Se estableció la jornada de 12 horas, eliminando el pago de la jornada extraordinaria. Se estableció un aumento salarial del 10% para los sectores laborales afines a su base social. La Junta inició una campaña para debilitar el movimiento sindical dominado por los comunistas. En los meses inmediatos a la guerra civil, el 80% de los sindicatos costarricenses desaparecieron. La Junta fue exitosa estableciendo su política hegemónica a expensas de otros grupos políticos. Perseguía a sus opositores y debilitaba a sus aliados. Figueres ciertamente se instauró en un régimen anticomunista.